Muy bien, a ustedes, queridos televidentes, gracias por continuar con nosotros en Agenda 7 AM. Vamos a empaparnos de historia con motivo a la batalla de Boyacá. ¿Qué pasó ese 7 de agosto entre el ejército patriota, entre el ejército realista, ocurrido en el tradicional puente Boyacá, en donde muchas personas aprovechan para hacer turismo, para tomarse la fotografía, pero muchos no conocen qué hay detrás de esa historia? Y es precisamente el papel de las personas que estuvieron allí, pero más allá de eso, ¿qué siguió después de la batalla de Boyacá? ¿Qué siguió en el entorno de manejar la República y exactamente cuáles fueron los acontecimientos siguientes que marcaron un hito también importante, porque no se puede desligar esto de la historia, Liana? Pues vamos a conocer el contexto, qué hay detrás de lo ocurrido en la batalla de Boyacá del 7 de agosto. El florero de Llorente solo fue el inicio de la cadena de situaciones que desembocaron en la independencia de Colombia. Los criollos no se ponían de acuerdo cómo organizar la Primera República, y en medio de esa discusión llegó el contraataque español. Durante la Reconquista murieron grandes personajes y los patriotas se fueron a resistir al Casanare. Hasta ese mismo lugar llegó Simón Bolívar. Fue hasta 1819 que unió fuerzas con el general Santander para liberar la Nueva Granada. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El 11 de julio, a la salida de Gámeza, ocurrió el primer encuentro. Ambos ejércitos terminaron por replegarse. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Cerinza. La madrugada del 25 de julio, o un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Error en el cálculo: cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en el terreno más alto, en los cerros del Picacho y el Cangrejo, dominando así todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Bolívar evidentemente debía enfrentar un dilema: ¿continuaba la batalla o se retiraba? En medio de este panorama, el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero, seguido de 14 jinetes, le dijo a Bolívar su disposición, pidiendo una última oportunidad. A lo que Bolívar contestó: «Coronel Rondón, salve usted la patria». Rondón se enfrentó contra los españoles, avanzando fuertemente y obligando a Barreiro a retroceder. Poco después, en medio de la noche, sin prender una sola antorcha, Bolívar partió hacia Tunja, con la intención de cortarle el paso a los realistas. Y fue así como salió el sol la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San José, en Tunja, Bolívar había observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá, lo que le permitió dividir a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. Fue momento en el que aprovechó Bolívar para avanzar. Bolívar se ubicó en el alto de la Casa de la Teja para controlar todos los movimientos desde allí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así las cosas, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819, terminó la batalla de Boyacá, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. ¡Qué calor tan tranquilo! Refréscate con Samurai. Fuimos a las calles a tomarle pulso a la comunidad. Si bien es cierto, somos una sola región, el Gran Santander. Queríamos conocer qué saben los santanderianos, qué saben los norte santanderianos alrededor de la historia. Empecemos por Santander. Eso fue lo que encontramos. ¿Qué tan importante es para los bumangueses conocer de historia? En el área metropolitana, un equipo de Agenda 7 AM salió a medir la temperatura al conocimiento de los habitantes de la ciudad bonita, y estas son las respuestas más recurrentes. Bueno, el 7 de agosto lo que sé es que se celebra la batalla de Boyacá. Eso es lo que más o menos sé. De resto, que hubo una confrontación entre dos ejércitos, ¿sí? 20 de julio. Lo de las Fuerzas Armadas en tiempos atrás. ¿Sí? No sé, así más de... Sí, claro, se celebra la batalla de Boyacá. ¿Sabe más detalles de ese día? No,
lo que normalmente sabemos todos, que solamente pues, se celebra en la batalla de Boyacá, que es como el grito de independencia, puede ser entre españoles y los comuneros, que antiguamente eran pues los que hacían la revolución y eso. Algunos conocen de historia, pero no todos tienen los datos a profundidad o la información precisa, por lo que queda evidenciado la necesidad de reforzar la educación en el área de sociales en esta zona del país. Ahora bien, ya veíamos al departamento de Santander. El turno llega para el norte de Santander. ¿Qué sabe en la ciudad de Cúcuta? Otro equipo también de Agenda 7am salió en esta zona de frontera y juzguen ustedes. Muy pocos cucuteños conocen la historia del 7 de agosto y la importancia de esta que tiene para el país. Fecha inclusive que a algunos se les cruza y piensan que lo que se conmemoran es lo mismo que el 20 de julio. El 7 de agosto se celebra el día de la libertad de Simón Bolívar, la libertad de Colombia, de los españoles, la libertad. Sin embargo, otros, por lo menos, conocen, identifican la fecha, pero reconocen que es más importante el 20 de julio que el mismo 7 de agosto, desconociendo parte de la historia de nuestro país y la libertad que se presentó a partir de ese día. Están celebramos la batalla de Boyacá, si no estoy mal, ¿no? Así lo tengo yo ya claro. ¿Y cuántos años tenemos ya de la batalla más o menos? No. Que me acuerde, no recuerdo. Me recuerdo, 204 años. Joder, madre, yo pensé que eran por ahí, que eran 50 por ahí. Mientras otros no dan pie con bola y ni siquiera saben de que esta fecha es importante en Colombia, ni el grado de historia que esta representa para el país. Sí, claro. No, qué pena. ¿La batalla? ¿De qué? Allá de Boyacá. ¿Qué se hace ese día y por qué es tan importante para el país? ¿Por qué cree usted? Ahora. El 7 de agosto es una de las celebraciones patrióticas más importantes para nuestro país, dado que en esta fecha, en 1819, se desarrolló el combate que le dio el triunfo de la independencia a las tropas que se enfrentaban al ejército español. 7 de la mañana y 35 minutos. Para hablar sobre este tema nos acompañan ya expertos. Uno en particular que conoce muy bien de historia, pero aparte de eso, le toma el pulso a todo este tipo de temas. Se trata de Silvano Pavón Villamizar. Él es historiador, documentalista, aparte de eso es paleógrafo y formador de archivistas. Él dimensiona muy bien todo ese tipo de historias que podemos contar muy temprano de la mañana. Bienvenido a este espacio y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Silvano, ahí le estábamos tomando el pulso a las comunidades en el departamento de Santander y norte de Santander. La edad promedio de nuestros entrevistados superaban los 30 años, personas que ya de pronto venían en una formación histórica de manera escolar en las cátedras que normalmente conocíamos en nuestro colegio. Ahora, también veíamos que se rajaban completamente, sabían de pronto la fecha, pero no qué representa esa fecha detrás de, ¿a qué obedece eso? Bueno, en Colombia se dejó de enseñar historia hace ya 30 años largos. Entonces la historia y la geografía no hacen parte de la formación de los seres humanos. Y la historia cierta, interpretada, bien contada y bien pedagogizada, tiene un alto valor en la formación de los ciudadanos, de la nación. Y es un valor ontológico, constituye a los seres humanos. Entonces, si quitamos la enseñanza de la historia y la geografía de los seres humanos, pierden la noción del tiempo y pierden la noción del entorno. Es muy grave. Antes de ya abordar nuestro tema del día, que es justamente qué vino después de la batalla del 7 de agosto y todo lo que marca esa historia, y que a propósito estamos hablando del tema de formación, si le tomamos pulso a ciudades como Bogotá, su red de museos, encontramos muy buen personal calificado en materia histórica. En Santander, en norte de Santander, usted que es conocedor de este tema, ¿qué tan interesadas están las personas en aprender historia y en formarse alrededor de esa historia? Muy interesados. Si está en el norte de Santander, por ejemplo, se hizo la conmemoración del Bicentenario de Colombia, donde se produjeron muy buenos contenidos, se imprimieron libros, se hizo el Congreso conmemorativo del Bicentenario de Colombia en el 2021 aquí en la Universidad de Pamplona, en Villa del Rosario justamente, porque aquí se conmemoró el nacimiento de la nación colombiana. Sí.
En Santander pues están un poco más favorecidos porque ya está la Universidad Industrial que forma a los historiadores y están los museos, allá la Casa de Bolívar, el museo, la Academia de Historia de Santander, que es muy activa en el proceso. En Norte de Santander un poquito menos privilegiados en el ámbito de museos, no tenemos museos. Es más, y teniéndolos incluso la gente casi no va a la Casa del General Santander. Pamplona, que es la ciudad cultural, histórica por excelencia, tiene muy buenos museos, pero no estamos haciendo la relación entre museo, escuela, escuela, museo. Sí. Entonces, hay varias falencias que hay que resolver. Por ejemplo, la formación de maestros. Ya no se están formando maestros para las ciencias sociales. Las universidades nuestras dejaron de formar maestros. Entonces, habría que retomar la formación de maestros y la relación que hay entre la escuela y los museos, los archivos y el ámbito cultural en el campo. Es decir, hablo del campo, de que hay que sacar a los niños de las aulas y llevarlos a los entornos, a valorar, reconocer y valorar el patrimonio, que es la memoria del pasado. Claro. Y que tiene que resignificarse todo el tiempo. Ahora bien, usted habla acerca de toda la estructura y exactamente conoce muy bien y dimensiona todo lo que estábamos viendo en la siguiente nota y ya estamos hablando de educación. Pero pasando al tema ya más histórico, ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió con Santander, que asume las riendas sin conocer o sin tener tanta experticia para manejar todo un país? Vamos a hablar de eso porque también es muy interesante y trascendental para saber cómo tiene un hilo exactamente conductual la historia. Pues una de las cosas que se hace al estudiar y reconocer el pasado es que miramos qué produjo los hechos, o sea, las causas de los hechos, el contexto de los hechos. Es un contexto histórico, contexto documental, contexto social, político de los hechos. Luego, la consecuencia de esos hechos, ¿qué trajeron esos hechos? Y una de las cosas un poco débiles es que no le estamos contando a la gente cómo llegamos a Boyacá, o sea, cómo llegamos a la fecha que se conmemora. Es decir, no estamos aprovechando la conmemoración para contar cómo se llegó a ese momento, pero tampoco estamos avanzando en contarle a la niñez, a la juventud y a las nuevas generaciones cuáles fueron las consecuencias de ese hecho. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir que hay una trayectoria muy especial desde que se formaron las juntas, desde 1808 y 10, que fueron juntas realistas, ¿sí? Las llamadas actas de independencia no fueron de independencia, fueron actas de jura y lealtad al rey. Sí. Que le hemos contado a la gente que son de independencia. Pero bueno, ese es otro detalle que hay que explicarlo mejor. Luego pasaron los procesos complicados, fallidos, de consolidación de un Estado nacional colombiano, bueno, en este caso republicano, en la segunda década, y hasta que se llegó a la batalla de Boyacá, previa retoma de Murillo y el ejército expedicionario de España. Pero llegar a Boyacá, eso es una trayectoria que necesita una explicación bien completa. Ahora, después de Boyacá surgen cosas extraordinarias para la historia de este país. ¿Como por ejemplo? La formación de lo que llamaríamos el triángulo de oro del nacimiento del Estado Nacional Colombiano. Y es que lo que sucede en Boyacá permite la expulsión de las autoridades españolas, es el paso definitivo para proyectar ahí sí una nación republicana, un Estado Nacional Colombiano. Entonces Bolívar tiene que ir a Bogotá, tomar el Palacio de los Virreyes y ungir a Santander como gobernante, resolver problemas de legitimidad porque él es extranjero aquí, él es venezolano, viene por orden del Congreso de Venezuela. Tiene que ir a Angostura, que es el segundo punto, entonces yo digo Boyacá, Angostura y luego Villa del Rosario. Y entonces aquí compromete el sentimiento local, que es la historia de nuestro territorio, el papel que juega Villa del Rosario en el nacimiento del Estado colombiano y de la sociedad colombiana. Entonces ese triángulo de oro hay que explicarlo porque son las consecuencias del triunfo de Boyacá. Claro, nos quedamos cortos de tiempo en esa explicación que profundamente usted nos la podría ampliar. En cuanto a fechas, escuchándolo, ¿cuál marca más importancia para la historia de nuestro país? Si bien es cierto, todas son importantes. 20 de julio, 7 de agosto. Todas son importantes y deben aprovecharse para el contexto. Sí. No es que la una valga más que la otra, sino que todas deben contarse como fue. Por ejemplo, el 20 de julio la gente ya lo interiorizó y se celebra como el nacimiento, la independencia. Así nos toca a los historiadores contar que pues allí, o sea, ¿qué pasó? Pero siento que es como a regañadientes. Sí, correcto. Entonces a veces uno como que no queda bien valorado ahí. Bueno, pero esa fecha es importante porque ahí nace una narrativa, ¿sí? Entonces hay unos aprendizajes para que la gente empiece a proyectar lo que sería el cambio de una estructura de poder. Luego viene pues Boyacá, por supuesto, pero hay otras fechas importantes en este trayecto. Claro. Boyacá es el hito de la salida del gobierno, el triunfo militar, eso es importante para las Fuerzas Armadas, para el sentimiento nacional y demás. Sí. Pero luego hay que pasar a Angostura, que es donde se crea Colombia.
Y es ese mismo 1819, pero es el 17 de diciembre, que es la creación de la República de Colombia. Ahí nace Colombia. Y mire que es una fecha que casi pero luego viene, sí, o sea, ese es el hito fundamental en cuanto a fecha se creó Colombia. Sí. Pero luego hay que venir a Villarrosario, y es el Congreso de Villarrosario que es el que le da el piso jurídico y se constituye pues, los principios fundamentales del Estado Nacional Colombiano. Bueno, pues muchísimas gracias por entrarnos como en contexto alrededor de todo este tema de la historia y la importancia que tiene, más aquí que venir a explicarle a nuestros televidentes el hecho de lo que ocurrió, de lo que pasó, es esa importancia de que nuestros niños se preparen en la historia. Si bien es cierto, no lo reciben en muchas oportunidades a través de las aulas de clase y del conocimiento que puedan dar los docentes, sí es importante que los padres de familia por lo menos empiecen a adentrar a sus hijos en este mágico mundo de la historia de nuestro país. Y ahora están los medios, sí, están las redes y demás. Los historiadores ya estamos llevando todo a las redes, estamos llevando todo a los medios, entonces ya tenemos unas herramientas por todo lado. Publicamos libros, el Ministerio lo sacó de la Secretaría de Cultura Municipal y ya viene diseñado para maestros y para niños. Bien. Entonces los historiadores ya no estamos hablando solo entre colegas, sí, solo como en una élite de intelectuales, no, estamos trabajando para la sociedad, estamos publicando, tenemos nuestros portales, ahí, en mi caso pues ahí están los portales que llevan mi nombre. También las academias, ahora, eso es importante. Entonces ya no solamente las aulas y los maestros, pero por otro lado tenemos que abogar por la formación de maestros, sí, y porque a los niños se les lleve también a los museos, a los recorridos por los monumentos. Es decir, esto hay que dinamizarlo mejor. Y es precisamente sobre ese tema que queremos hablar a continuación, y es que los televidentes tienen que conocer cómo se está enseñando en las aulas de clase la historia. Hicimos una radiografía y esto fue lo que encontramos. ¿Los estudiantes conocen realmente qué pasó en la batalla de Boyacá? La respuesta es sí. Incluso tienen muy fresca esta información, porque durante estas fechas los pequeños son guiados a conocer sobre estas efemérides importantes a través de actividades especiales. Aquí juega una pieza clave, primero, si saben lo que sucedió realmente. Segundo, si les gusta cómo le han contado la historia y cómo quieren ellos que le cuenten esta historia. Y lo tercero, qué sentido tienen para ellos la historia colombiana. Juzguen ustedes. Me gusta porque él ayudó a Bolívar en la batalla del Páramo de Vargas, porque él llegó y le ayudó a Bolívar y le dijo, yo le puedo ayudar. Y Bolívar le dijo, salve usted la patria. Santander, al terminar esta jornada de batalla, como por así decirlo, Santander quedó como líder de la nación, ¿sí? A pesar de que no tenía toda la experiencia posible. Más que todo el general Santander, porque, no sé, me gusta como todo el recorrido de su vida, como los estudios, todo lo que vivió, para dónde fue a estudiar. Quieren recorrer Colombia, visitar escenarios que contengan la historia y nutrirse de conocimientos con datos especiales, viendo los lugares donde se registraron estos hechos históricos. Me gustaría mucho visitar todos esos sitios, todos esos lugares que yo leo en las historias, que me explican los héroes. A mí siempre me ha gustado, he querido visitarlos. Sí me gusta la historia y a veces aprendo en el colegio y también por redes sociales, por YouTube, miro videos, qué pasó hace mucho. Pues en el colegio nos enseñan cómo deben enseñárnosla, pero también nosotros como estudiantes debemos como que nos nazca, como ver videos, como leer temas acerca de esto. Los docentes hacen su mayor esfuerzo en una carrera contrarreloj, en tan solo un lapso académico, en contar a través de una cronología el valor de la historia, pero hay una línea delgada entre enseñar de historia y aprender de historia. Una labor titánica en una sola jornada escolar. Claro, los niños quieren conocer centros históricos, quieren ellos salir de estas cuatro paredes que a veces se encuentran tan encerrados y quieren conocer en realidad qué fue lo que pasó con la historia. Sí, en la parte, sobre todo en esta parte que estamos hablando, no solamente trabajamos el tema oral, también trabajamos el tema de obras de teatro para que ellos también puedan expresar ese acontecimiento tan especial para nuestro país. Por ahora hacen un llamado al Ministerio de Educación para que promuevan más escenarios que beneficie la salida de esos estudiantes de la ciudad hacia otros departamentos donde se presentaron hechos históricos importantes. Algunos de los mismos estudiantes proponen que les den alicientes y apoyos, además de premios, a quienes alcancen las puntuaciones más altas en asignaturas como sociales e historia.